Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos una vez más a una de las transmisiones en vivo de Elías. Por aquí su anfitrión de todas las tardes, trayéndoles temas de interés y de conciencia y despertar mental. Hoy vamos a hablar sobre los tipos de inteligencia. ¿Existen verdaderamente otros tipos de inteligencia o es uno solo el que siempre nos han querido imponer, que es el que está medido por tus notas y por tu rendimiento académico? Pues bueno, yo siempre disfruto tocando temas diferentes, tocando temas diferentes que no se acostumbran y que van contra toda formación del sistema que nos han querido inculcar. Y precisamente porque es algo con lo que personalmente siempre he tenido que enfrentarme. Siempre he tenido que enfrentarme con ese patrón de, bueno, digna oveja negra, ¿no? Con ese patrón de inteligencia que siempre nos han querido imponer, que es el que se mide incluso con test. Hay un coeficiente intelectual. Y nos han querido enseñar y nos han querido programar que dependiendo del número que arroje ese estudio y ese coeficiente, pues tú vas a ser más o menos exitoso en tu vida. Pero resulta que la verdad es que ese número y ese coeficiente solamente influyen en el 8% de tus resultados de éxito en lo que tú te propongas y lo que quieras hacer. Investigando un poco sobre este tema, pues conseguí que hay un señor que no recuerdo el nombre, la verdad ni siquiera lo anoté, pero él habla sobre las teorías de las inteligencias múltiples y que específicamente habló de dos. Hay muchísimas inteligencias. Hay inteligencia musical, hay inteligencia intelectual, hay inteligencia kinestésica, hay inteligencias de todo tipo. De todo tipo hay inteligencias. Solo que esas inteligencias no se miden mediante ese test de coeficiente intelectual al que todos en algún momento nos hemos visto expuestos, porque eso es lo que define si tú tienes acceso o no, o más facilidad o no, a ciertas oportunidades de estudio. Y con esto no quiero decir que el estudio tradicional no sea importante o no sea relevante. Sí lo es. Pero, vuelvo y repito, eso solamente te da o influye en el 8% de los resultados que te puedan arrojar. Incluso, históricamente hablando, hay muchísimos personajes que han llegado a la cima de sus desarrollos personales y profesionales que no tienen ningún tipo de estudio o tienen un nivel de estudio muy bajo. Entonces, dos de los aspectos que yo personalmente considero más importantes y que no se miden por ninguno de estos tests de inteligencia, de coeficiente intelectual, son dos tipos de inteligencia, la interpersonal y la intrapersonal. Vamos a desarrollar un poquito cada una de ellas. La intrapersonal es la capacidad, el nivel de inteligencia, se le puede llamar también inteligencia emocional. Es la capacidad que tenemos nosotros, cada ser humano, cada individuo, de poder manejar, controlar y enfocar sus propias emociones. Si tú, como individuo, no tienes la capacidad de poder manejar tus emociones y quizá a las emociones explosivas como la ira, darle un enfoque positivo o por lo menos un control o sacarle provecho o saber cómo canalizarla, pues muy difícilmente tú vas a poder tener resultados positivos o vas a poder crecer y avanzar como en cualquier área que tú te estés proponiendo. Creo que hice el comentario en uno de los videos que hice hablando de Warren Buffett. Él es uno de las personas más ricas del mundo. Tiene infinidades de inversiones y de negocios. Es uno de los socios, creo que mayoritarios de la Coca-Cola. Y es una persona que dice que si tú no tienes la capacidad de manejar tus emociones, ni intentes emprender. Porque eso es una de las primeras cosas que
que vas a tener que controlar. El dinero tiene mucho que ver con las emociones. Si tú incursionas en el mercado de la bolsa, pues en el momento en el que tú empieces a ver que caen los precios, a ver, para el que entienda un poco de eso, que el mercado va en bajada, eh, puede ser que tú entres en desesperación porque pienses que vas a perder dinero, pero no te basas en controlar esas emociones y en estudiar cuál es más o menos la proyección del mercado. Entonces vas a querer vender de una vez antes de perder más y resulta que la broma después sube y perdiste un montón de dinero más del que pudiste salvar. Entonces, lo primero que tienes que hacer es controlar tus emociones. Y el segundo tipo de inteligencia, que es la interpersonal, es aquella inteligencia que te permite empatizar, entender y relacionarte con las emociones y sentimientos y pensamientos de otras personas. Cuando tú no tienes esa capacidad, pues es extremadamente difícil que tú puedas establecer un lazo, una relación de cualquier tipo, sea comercial, de amistad, relación amorosa, cualquier tipo de amistad con cualquier persona, si tú no tienes empatía y no tienes ese nivel de inteligencia interpersonal. Las personas a veces creemos que montar un negocio o buscar la independencia financiera tiene que ver con invertir dinero, infraestructura, compra, venta. Pero eso va más allá de eso, va más allá de controlar, de manejar personal, de hacer relaciones con los clientes. Yo conozco muchísimos, por ejemplo, establecimientos de comida donde la gente va no porque la calidad de la comida o de lo que se sirve sea bueno, sino por el ambiente y por el trato que le estás dando, por el servicio que se presta a ese cliente. Las personas vamos solamente a lugares donde nos sentimos bien. Así sea la peor cerveza del mundo, así sea la peor comida del mundo, si hay un buen servicio, tú vas. Eso incluso lo estudié yo cuando estaba estudiando cocina. Entonces, esos dos tipos de inteligencia son extremadamente importantes porque son las que te van a permitir hacer las alianzas necesarias para que tú puedas alcanzar los objetivos que tienes. Recuérdate que eso es una de las claves, de los pilares de éxito. Hemos hablado muchísimo sobre la relevancia de hacer relaciones en tu camino a lo que te estés proponiendo. Entonces, estos dos tipos de inteligencia no te los enseñan en el colegio, no se miden mediante ningún tipo de prueba y son extremadamente importantes. ¿Por qué? Porque se hizo un experimento en el Reino Unido con dos grupos de personas. Se eligió un grupo de personas que eran intelectualmente, según estos tests de coeficiente intelectual, eran muy altos, venían más que todo de las mismas raíces culturales, para no decir, bueno, es que este viene de un país, de una crianza, de un sistema educativo o de otro. Se fueron personas seleccionadas con igualdad de condiciones y estas personas se caracterizaban por tener más o menos el mismo tipo o el mismo nivel de coeficiente intelectual y de pensar que solamente la inteligencia se basaba en los conocimientos académicos. Luego se seleccionó otro grupo de personas con un coeficiente intelectual muchísimo más bajo, pero eran personas que gozaban de confianza en sí mismas, no estaban tan apegadas a los estándares de educación académica y tenían la creencia de que la inteligencia es algo que tú puedes ejercitar y que puedes aprender. A ambos grupos se les dio un problema matemático bastante complicado y se les pidió que lo resolvieran. ¿Qué sucedió con los dos grupos? El grupo de alto coeficiente intelectual, al intentarlo y darse cuenta de que no encontraban la solución del problema, simplemente desistieron porque si sus capacidades o lo que ellos entendían como inteligencia no era suficiente para poder resolver ese problema, ellos pensaban que no había otra solución. Ahí abandonaron. Bueno, no hay salida y hasta aquí lo dejamos. La diferencia con el otro grupo, que tenía cierta desventaja, entre comillas, era que como no sabían hasta dónde
era la capacidad suya, digamos, mental, o no tenían un límite, un número de que mi coeficiente intelectual es de 190, por ejemplo, pues ellos simplemente buscaron y buscaron y buscaron la manera hasta que pudieron resolver el problema. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que muchas veces para llegar hasta donde queremos llegar, tenemos que pintar por afuera de las líneas que nos han dibujado toda nuestra vida y que la confianza en ti mismo es extremadamente importante. Porque cuando tú, y esto lo hablamos también en videos anteriores, cuando tú te crees capaz de algo, no importa que seas débil, dile al débil que es fuerte y lo verás haciendo fuerza. Entonces eso te va a ayudar. El mundo que nosotros percibimos es más que físico, es mental. Entonces, dependiendo de cuáles sean tus condiciones mentales, vas a estar más o menos preparado para enfrentar las situaciones de tu vida. Entonces, la autoestima, la confianza es clave y si tú creces y enseñas a las personas a que tienen un límite, que solamente hay un tipo de inteligencia y que solamente se puede medir por un número y más de ese número no puedes, pues hasta ahí le estás poniendo un techo y no vas a poder pasar de ahí, porque tu mente no te lo va a permitir. Decía Jim Rohn que el árbol crece hasta donde puede. El roble, si tú lo dejas 30 años, él va a crecer 50 metros si le es posible, porque él no tiene límite. En cambio, si el roble tuviera la mentalidad de una persona, solamente va a crecer 3 metros, porque entonces ahí está hasta donde le dicen que las personas o todas las personas pueden llegar o tienen la capacidad de llegar. Entonces, en conclusión, no existe un solo tipo de inteligencia. Hay muchísimos tipos de inteligencia que no se miden por test ni por coeficientes intelectuales. Así que hay que sacarle el máximo provecho hay que identificar, antes que nada, quién es fuerte en qué tipo de inteligencia. Y a eso hay que sacarle provecho. Al contrario de lo que se maneja en la sociedad de trabajar en las debilidades, es muchísimo más efectivo fortalecer las fortalezas. Fortalecer donde tienes habilidades. Si un niño, por ejemplo, va al colegio y sale muy mal en matemática y sale muy bien en pintura, pues lo más inteligente que se puede hacer o lo más provechoso que se puede hacer a ese niño no es pagarle clases de matemática, es meterlo y explotar al máximo esa capacidad que tiene para la pintura. Esa es verdaderamente aprovechar las características, las individuales y las cosas que nos hacen únicos a cada uno de nosotros, porque todos tenemos habilidades y todos tenemos fortalezas, pero no en los mismos ámbitos. Decía Albert Einstein que todos somos ignorantes en algo, lo que pasa es que todos ignoramos algo distinto. Yo personalmente nunca fui buen estudiante, la verdad. Fui terrible, fui extremadamente flojo, porque no me gustaba, ese no era mi fuerte y no le veía la razón, no le veía, no tenía un motivo por el cual esforzarme, porque bueno, en mi inmadurez no entendía que bueno, era un sistema, había que hacerlo, había que adaptarse, no lo entendía. Pero con este tema me identifico mucho porque yo siempre crecí pensando que era bruto, porque como mis notas eran bajas, pues eso es lo que te están diciendo. El sistema te dice, bueno, si tienes esta nota, eres inteligente, si tienes menos de esta nota, eres bruto. Yo siempre crecí pensando que era bruto, pero resulta que en la búsqueda de mí mismo, de mi esencia, me di cuenta que no es que era bruto, es que no era mi fuerte. La inteligencia académica no es lo mío. Yo tengo muchísimas otras habilidades en muchísimas otras cosas que nadie nunca se dio a la tarea de decirme a mí o a cualquier otra persona, porque hay genios en todo el mundo, en diferentes áreas, y nadie les dice, oye, mira, tú eres inteligente en esto. Por ejemplo, a mí me das cualquier instrumento musical, dame 3 días y por lo menos una canción te puedo dar, sin estudiar música. Yo en mi vida he estudiado música. Pues no seré muy bueno con los números, ni sacando cuentas, ni matemáticas, ni nada que tenga que ver, pero con cualquier persona puedo hacer muy buenas relaciones, puedo lograr muchas cosas mediante las conexiones y las relaciones que puedo hacer con otro tipo de personas. Entonces, lo importante es que tú te conozcas y tú sepas en qué eres bueno.
A pesar de que el sistema y de que el mundo te diga o no te diga en qué eres bueno o no eres bueno, principalmente tú tienes que conocer cuáles son tus virtudes. Y ahí es donde tienes que enfocarte. No permitas que nadie, ni ningún número, ni ningún sistema, ni ninguna prueba te diga que eres tonto o no eres tonto. El principal conocimiento viene de ti, de ti adentro. Es más importante conocerte tú mismo que darte a conocer. Entonces, bueno, ese es el tema que quise compartir el día de hoy. Si conoces a cualquier persona que tenga algún tipo de inteligencia única y que no lo aprecien, o probablemente eres tú, porque si no, no estarías viendo y dedicando tu tiempo a este tipo de videos que van al contrario del flujo del sistema y como nos han enseñado a hacer, pues comparte este video para que lleguen a la mayor cantidad de personas posible. Sigue todas mis cuentas mis redes sociales, que son mi cuenta y mi página de Facebook, que son mi nombre completo, Elías José Ávila Serrano, mi cuenta de Instagram, que es elías.j.serrano, y mi canal de YouTube, que es Elías Ávila Serrano. Si me estás viendo desde YouTube, aquí abajo te estoy dejando el link para que puedas ingresar a mis redes sociales y seguirla y compartir la información con la mayor cantidad de gente posible. Si me estás viendo desde las redes sociales, pues aquí en la descripción te estoy dejando el link para que puedas ingresar a mi canal de YouTube, darle a la manito si te gusta el tema que tocamos el día de hoy, activar las notificaciones y suscribirte, porque cada video que yo hago posteriormente lo subo al canal de YouTube. Muchísimas gracias por dedicar tu tiempo una vez más, una tarde más a estos videos en vivo, y espero que sigas teniendo un exitoso día.